Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por preferirnos porque usted necesita estar bien informado. Y mucha atención que en este momento se presentan graves disturbios en el Cauca entre indígenas y agentes de la policía. Y allí está Eduardo Manzano. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué es lo que ocurre en el lugar? Hola Mónica, buenas tardes. Sí, aquí hay un bloqueo, un taponamiento de numerosos indígenas en la vía panamericana en el sector de la Agustina y el sector del Llanito. Son varios kilómetros que están taponados por los nativos de comunidades del departamento del Cauca. Ellos están pidiendo la presencia de funcionarios del gobierno nacional y esperan mañana la visita del presidente de la República como se había pactado hace varios días. Los disturbios se presentan porque según el comandante de la policía Cauca se agotaron las vías del diálogo con ellos y se recibió la orden de destaponar la vía. En este momento se han ido corriendo los desórdenes hacia adelante. Hay varios carros que han sido desinflados, pinchados y se encuentran atravesados aquí en este sitio y por lo tanto pues están siendo infladas las llantas por parte de las autoridades para poder permitir el paso por la vía panamericana. No obstante, pues como ustedes lo pueden ver, hay muchas piedras, todavía escombros después de los desórdenes que se han presentado aquí en este lugar de la vía panamericana que comunica a Popayán con la ciudad de Cali. Los indígenas están haciendo parte de la minga nacional que se está realizando en diferentes ciudades del país y dicen que esperan respuestas mañana del presidente y si no van a volver a la carretera. Información en el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduardo, por su información. Y hoy se conocieron nuevos videos que muestran la magnitud de la emergencia que se vivió en Cartagena por la sorpresiva creciente de un arroyo en el que murió una persona. Vamos en vivo con Ronald Avellaneda, quien está en la zona y ha encontrado no solo algunas grabaciones, sino también graves fallas en ese sector. Ronald, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Fallas, porque los videos ya los vamos a ver como esta, por ejemplo. Si extiendo mi mano del lado izquierdo, este sería el diámetro que tendría, digamos, esta zona de la canalización o del Boscolver, el colector de agua. Y del lado derecho también, si lo dimensionamos, tenemos que es una entrada de agua muy corta, porque por este lugar es donde llega la mayoría de agua que viene retenida de otros canales y que es conducida hacia ese sector residencial. Por eso es que el nivel de las aguas supera las barreras o los muros que hay en los cerramientos de cada una de las viviendas, se incrementa la fuerza de la corriente y genera ese tipo de emergencias como la que ustedes van a ver más adelante, no solo por la imprudencia de los conductores que desafían la fuerza del arroyo, sino también porque no hay una señalización preventiva y porque en ese lugar allí, ahí está una canalización que no tiene una barrera de protección y caen en ese hueco y se generan estas emergencias que ya cobraron la vida de un cartagenero aquí en este sector del sur de la ciudad. Los fuertes aguaceros se traducían en mayores ganancias para Juan Cabarcas, el taxista cartagenero de 50 años, fallecido tras quedar atrapado en las aguas de este arroyo en el barrio El Socorro. Así lo afirmó Mirna Drago, esposa del conductor. Pero él me decía que cuando estaba lloviendo, él era cuando hacía las carreras, porque le salían carreras, porque como esto estaba malo. Entonces él quedó a ir a almorzar, yo le guardé su almuerzo. La esposa del taxista aseguró que la tragedia se pudo evitar si se hubiese alertado del peligro en la zona por el alto nivel de las aguas. Segundo, que no hay señalización. Tercero, de que ellos debieran de poner un pasamano ahí en la cuneta esa para cualquier cosa que pase, eso lo aguanten, pero ahí no hay nada. Los habitantes del barrio exigieron a la alcaldía de Cartagena mejorar el manejo de las aguas pluviales. Este canal fue construido hace más de 40 años. Para la época actual no es suficiente por la cantidad de agua que recibe de otros barrios. Vamos a hacer unas señalizaciones como lo tiene Barranquilla, que Barranquilla sufre con los problemas de arroyo, donde le informamos a la comunidad que hay peligros de formación de arroyos en unos sectores. En estos videos aficionados obtenidos por Noticias Caracol, se observa la imprudencia de algunos conductores, quienes desafían al caudaloso arroyo. Se puede ver esta camioneta gris minutos antes de ser arrastrada por las aguas. A estos dos hombres a bordo de una motocicleta cruzando la corriente y cómo el chofer de esta camioneta tipo van color blanco queda atrapado en las aguas. Hay que decir que el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de la ciudad de Cartagena ya está aquí con funcionarios midiendo para el tema de la instalación de las señalizaciones. ¿Qué otra medida, Vicente Cáceres, se va a tomar para prevenir muertes?
Bueno, de antemano te digo que lamentando la situación del taxista que falleció, eso ha consternado a la ciudad de Cartagena. Desde mi oficina y a través de la alcaldía hay unos compromisos serios, las recomendaciones de que las personas en el momento de la lluvia no circulen ni personas ni vehículos. Hay una señalización que se van a instalar en estos días para tratar de evitar más muertes en la ciudad de Cartagena, garantizando de que aquí en Cartagena no pasará un hecho de esta naturaleza nuevamente. Esperemos que se cumpla ese compromiso al que ha llegado la alcaldía de Cartagena. No se va a permitir el paso vehicular, esa va a ser la medida que se va a tomar durante temporada invernal. Por el momento es toda la información desde Cartagena, Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. La otra noticia del día sigue siendo la búsqueda de las 10 personas desaparecidas debajo de los escombros de la Torre 6 del edificio Space. Noticias Caracol conoció los rostros de la tragedia ocurrida la noche del sábado en el sector del Poblado en Medellín. Pero vamos con Lucía Franco y Juan Pablo López para que nos cuenten qué es lo último frente a esta noticia que han seguido minuto a minuto. Compañeros, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues lo último es que se están haciendo ingentes esfuerzos en la parte más alta de las ruinas de la Torre 6 del edificio Space. Se encuentran bomberos y policías especializados tratando de remover los escombros de donde estarían un grupo de personas. Continúan desaparecidos y continuamos su búsqueda y estamos aquí pendientes también acompañando a la familia. Conocemos los rostros, Rocío, de las personas que continúan desaparecidas, 10 personas en total, 9 obreros y un vigilante que estaban en el momento de colapso en la Torre 6 del edificio Space. Estas son las 10 personas que buscan las autoridades sin descanso bajo los escombros de la Torre 6 del edificio Space. Albeiro Antonio Alcaraz tiene 38 años, es uno de los trabajadores que estaban en la recuperación de la columna afectada. Álvaro José Bolívar, de 48 años, padre de 4 hijos y vive en Copacabana, Antioquia. Jaime Botero Botero, 47 años, trabajaba en el edificio con su hermano en el momento del colapso. James Andrés Arango Pulgarín, tiene 27 años y es padre de un niño de 13 meses. Juan Carlos Botero Botero, hermano de Jaime, ambos oriundos del municipio de Sonsón, en el oriente de Antioquia. Andrés Ricardo Castañeda es amigo de James y llegaron juntos hasta la edificación que colapsó. Tiene 25 años. Uweimar Contreras Castellanos, vigilante y compañero de los 2 sobrevivientes, tiene 38 años. También están desaparecidos Diego de Jesús Hernández Ceballos, obrero de 38 años, Luis Alfonso Marín Restrepo, de 47 años, quien trabajaba en labores de reparación, Iván Darío González, de 46 años, otro de los obreros desaparecidos. Aquí en el edificio Space están todas las esperanzas al 100%, esperando que estos 10 desaparecidos regresen con vida. Hay que señalar que hemos hablado con muchos de estas personas y nos han contado su drama. Y usted hizo una nota a propósito de las cámaras vitales o cámaras de vida, como se conocen, y ahí es donde están puestas precisamente las esperanzas de los grupos de socorro y de los familiares de los desaparecidos. Los espacios de vida en una edificación colapsada se generan cuando los escombros forman lo que se podría denominar burbujas, en las que hay algunas capacidades de oxígeno y condiciones para sobrevivir. Por eso, en medio de la angustia y tras 5 días del colapso de la Torre 6 del edificio Space, siguen existiendo las esperanzas de hallar personas con vida. Las estructuras, cuando se colapsan, se montan una sobre la otra, entonces generan unos espacios donde una persona perfectamente podría estar en un espacio de tiempo considerable sin que la misma estructura lo esté aprisionando. Agregó que la experiencia en otros casos en que han hallado sobrevivientes en medio de estos espacios les hace conservar la esperanza. Históricamente hemos tenido reportes de personas de 95 años, por ejemplo una abuela en China que durante mucho tiempo estuvo con vida y a los 45 días la rescataron. En otros terremotos han habido personas con 12 días atrapadas y han estado con vida, entonces la esperanza de nosotros es total. Según los bomberos, no hay un determinado tiempo en el que una persona pueda mantenerse con vida, ya que depende de las condiciones en las que permanezca. Y la esperanza es lo que tienen las familias de las personas desaparecidas. Precisamente hemos hablado con varios esta semana, con varios de los familiares que esperan pacientemente a un lado de donde fue el colapso de la Torre 6 del edificio Space. Usted también habló con una de las familias de los desaparecidos.
James Arango, hincha apasionado del Atlético Nacional, es una de las personas más jóvenes del grupo de desaparecidos. Su hermana recuerda con sorpresa que él se despidió de ella de manera inusual. Volteó pues a mirar hacia el balcón donde yo vivo y me dijo: hermana, la quiero mucho, en 2 veces. Eso me causó bastante curiosidad porque siempre me decía una sola vez, o sea, como con la insistencia. Dijo que James fue escogido para ir a la Torre Space por destacarse como el mejor en las labores de soldadura. Ella dice que no pierde la esperanza y sigue esperando verlo de nuevo con vida. Sacando fuerzas de debilidad porque eso también cansa, o sea, eso también tiene sus días en que hacemos las del payaso, o sea, que quizás nos ven reír, pero por dentro estamos llorando. Pero su amigo Ricardo Castañeda también estaba con él en el momento del derrumbe. Uno de sus primos dice que lo está esperando para un compromiso pendiente. Ya tenemos un picadito planeado apenas salga de allá. La familia de Luis Alberto Marín dijo que vio las primeras imágenes de la emergencia por televisión, pero que no se imaginó que Luis estuviera allí. Ni la más remota idea de pensar que mi hermano Luis estuviese allí, porque los fines de semana, pues él suele irse al municipio de Fredonia. Las familias se mantienen las 24 horas del día, segundo a segundo, esperando una buena noticia. La alcaldía de Medellín ha recibido varias denuncias sobre muchas obras, el crecimiento de la construcción en el sector del Poblado y en sectores de ladera. Pues bien, esta situación va a ser controlada y la administración va a empezar a iniciar un operativo en el cual va a buscar una a una estas construcciones y evidenciar qué tan seguras son. Para las autoridades de Medellín hace falta planeación en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Pero no es solo un problema de la Comuna 14, es un problema de las zonas altas de prácticamente toda la media ladera y ladera de la ciudad. Preocupan construcciones desbordadas en zonas de ladera como en el barrio El Poblado. Y no hay un análisis de cómo el poblado se está construyendo. El poblado se ha construido predio a predio con estas alturas en laderas. El funcionario aseguró que en el caso del Poblado no hay planeación. Realmente no hay un planteamiento urbanístico general de lo que es el barrio El Poblado como es una ciudad no moderna ni nada, sino como es una ciudad. Las ciudades se tienen que planear. Las primeras investigaciones por el caso de Space indican que las fallas se presentaron en las estructuras y no en el terreno. Se espera que en 15 días se entregue un informe de lo ocurrido. 2 frentes de trabajo tienen Rocío aquí en este punto, uno que es superficial con las personas que están en las labores de rescate en la parte de arriba, otro que es con las losas. Se han removido ya 187 toneladas de escombros que lo han hecho las autoridades a través de 3 grúas. Ya llegaron los equipos de Bogotá prometidos por el alcalde Gustavo Petro y todos ellos en conjunto esperan tener una respuesta en las próximas horas para estos 10 desaparecidos y luego tomar una decisión frente a cómo será demolida la Torre 5 de la Torre Space. Por ahora la información desde Space. Juan Pablo López, Rocío Franco, Noticias Caracol. Muchas gracias a Juan Pablo, también a Rocío, pero estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Nuestra compañera Diana Pérez también ha seguido de cerca el desarrollo de esta tragedia que deja un muerto y 10 desaparecidos. Diana, ¿quién les responde a los que perdieron todo? Buenas tardes. Pues le debe responder la constructora, pero en estos momentos también está apoyando la alcaldía, derechos humanos, la personería, la registraduría, todos están trabajando en conjunto para los damnificados del Space. Quiero mostrarle cómo es todo este proceso de ayuda. Todo está en el mismo punto. Primero estaba en el Intercontinental, ya lo pasaron a la Universidad del CES. Don Argiro Rodríguez, ¿usted qué necesita sacar? Pues en este momento necesitamos sacar todo el documento de identidad principalmente y luego todos los que se deriven de eso, por ejemplo el pase, un certificado que nos den acá. Don Argiro, vamos entonces a hacer el proceso. Listo. Entonces llegamos a esta mesa donde está todo, las autoridades atendiendo a los damnificados. Usted le pregunta entonces, ¿qué necesita preguntarle, señor? Necesitamos que nos diga qué documentos necesitamos para sacar los otros que no tenemos en este momento. No, en este momento básicamente lo que necesitan es dar sus datos personales, el nombre completo, su número de cédula y un contacto. Y a través de un funcionario de la registraduría municipal es el encargado de expedir un certificado del hecho calamitoso. Entonces acá le dan el certificado de calamidad de víctima pública, entonces nos vamos hacia este lado, don Argiro, y aquí en este punto se encuentra un comité delegado de la registraduría, ¿cierto? Bueno, acá, ¿qué debe de hacer don Argiro para recibir su documento? Necesitamos
En el momento se está tomando la base de datos para poderle suministrar a ellos, a la registraduría, los datos de las personas que perdieron sus documentos. Aquí mismo también les dan su cédula, les dan sus documentos. Don Argiro, usted también tiene algo muy importante que dice que le hace falta y que también necesita un puesto acá, igual que usted y otras 450 personas. Y es que muchos de ustedes tienen su carro también adentro del edificio. Necesitamos un duplicado de la licencia de conducción, que en este momento no lo tenemos. Pues imagínese, además de todos los papeles que en estos momentos no tiene don Argiro, también nos comentaba que se le quedó su carro también dentro de la Torre 5, muchos de ellos no han podido sacar su carro, además de todos los papeles y de todo ese proceso que tienen que hacer, que es bastante largo. Pues este mismo proceso es el que tienen que hacer centenares de personas. Además, las entidades bancarias también les están ayudando en este punto con todo lo que tiene que ver con deudas y con todas las tarjetas de débito, crédito y todos los pendientes que tienen con esas entidades bancarias. Pues como ven, es un proceso largo, pero todo está en un mismo punto. Es una gran ayuda también que está dando todas estas entidades para los damnificados. Diana, muchas gracias desde Medellín. En nuestro programa Última Edición, María Lucía Fernández dialogó con Daniel Gómez, un joven que a escondidas decidió entrar a la Torre 5 de Space para rescatar unas mascotas. ¿Daniel es un héroe o un imprudente? Veamos los apartes de esta entrevista. ¿Por qué decidió hacer eso poniendo en riesgo su vida? Pues por las redes sociales y eso nos enteramos que habían animales atrapados en el edificio. Al ver que no iban a ser salvados, que estaban esperando la muerte, por decirlo, pues mi compañero y yo decidimos tomar acción en esta situación. Fuimos a la torre a pedir pues permiso normalmente para ver si nos dejaban ingresar. El permiso fue denegado por el alto riesgo. Ya entonces pues tomamos la opción de ingresar. Claro, toma la decisión de ingresar. ¿A cuántas mascotas logró rescatar y cómo lo hizo, Daniel? Fueron 4 gatos. Me tocó, subí por las escaleras porque no había ni luz ni agua y pues la vista era muy oscura, solo estaba acompañado por la linterna. Sin embargo, los organismos de socorro han calificado su acción como irresponsables. ¿Por qué tuvieron que suspender la búsqueda de las personas atrapadas durante 1.5 horas? ¿Qué piensa usted de eso, David? Mi intención no fue poner en riesgo la vida de nadie, ni mucho menos parar las labores de búsqueda, ¿cierto?, de rescate. Solo que no podía dejar a los animales encerrados, ya que ellos también tienen vida y necesitaban de alguien que les ayudara. ¿Teme ser judicializado por esa acción? La verdad, sí temo, porque para mí no es una acción mala, hice algo que es rescatar una vida. Claro, pero usted terminó detenido. Hoy, después de ver todo lo que ha pasado, ¿volvería a hacer lo que hizo? Sí, claro, lo haría, porque igualmente al ver que una vida está en riesgo y si tú puedes hacer algo por ello, uno lo hace. Es mejor actuar que pensar, y sí, yo lo volvería a hacer. Siguen apareciendo nuevos casos de compradores inconformes por el hallazgo de grietas en sus edificaciones, pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué pueden hacer los usuarios cuando empiezan a notar defectos en sus inmuebles? Consultamos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y también con la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde hace 6 meses, Johnny Borraiz tiene que soportar daños como este en su apartamento. Y aguantar también que en las áreas comunes de su edificio cada día aparezcan nuevas grietas, pese a que el conjunto tiene solo 4 años de construido. Yo primero acudí a la administración se comunicó con la constructora, habló con ellos, les rogó como un mes, nunca vinieron a ver esto, que porque ya llevaba 4 años y que eso no tenía ya ninguna responsabilidad de la constructora. ¿Pero qué está pasando con las nuevas construcciones? ¿Se usan materiales deficientes para obtener más ganancias o hay falencias en los ingenieros que desarrollan los proyectos? La presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros respondió a estos interrogantes. Sí, es una combinación de hechos: la fundación del suelo, la calidad de los materiales, la mano de obra, los adecuados diseños. Todo esto influye en que la construcción sea adecuada y sea perfecta. Por su parte, el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales señala que quienes estén inconformes con la calidad de sus inmuebles pueden reclamar directamente a la constructora o demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Quien tiene un bien dañado podrá obtener o su reparación o la devolución del dinero o que se lo cambien por otro de iguales o similares características.
La Superintendencia de Industria y Comercio adelanta 798 investigaciones por supuestos defectos en construcciones, mientras que la Personería de Bogotá reveló que la Secretaría de Hábitat del distrito ha recibido 4.235 quejas por esa problemática. Familias de algunos conjuntos del norte de Bogotá afectados por grietas lograron que la justicia ordenara su reubicación. En vivo vamos con Juan Carlos Pardo, quien nos tiene los detalles de esta situación. Juan Carlos, ¿cuántas familias serán reubicadas? Buenas tardes. Hola Mónica, en total son 31 familias las que ya empezaron a ser reubicadas. Algunas ya fueron reubicadas y otras simplemente abandonaron por cuenta propia sus apartamentos, esto debido a los riesgos que reviste. Hay que recordar que este conjunto residencial precisamente resultó averiado por una construcción vecina. Anoche, después de varios meses, se logró una última reunión para la reubicación y hoy ya se encuentran de trasteo. 27 familias del exclusivo conjunto residencial Salamanca y Calatayud en el noroccidente de Bogotá empezaron hoy el proceso de reubicación, luego de que una construcción vecina le generara daños estructurales a sus apartamentos. El cumplimiento del fallo lo que garantiza es, por un lado, la reubicación de las familias y por otro lado, la ejecución de unas obras para evitar el deslizamiento del terreno sobre el cual están los edificios, las 3 torres. También empezaron las mudanzas de otras familias. En la actualidad, el día de hoy, se han trasladado 4 familias. Desde que se hizo la reunión de reubicación con los funcionarios de Colpatria, a la fecha se han trasladado 12 familias, 4 que ya estaban evacuadas con anterioridad, 4 que estaban desocupados y 11 que están en proceso de empaque. Ahora, la otra preocupación es el arreglo de sus apartamentos. El tema de los diseños y obras de ingeniería que deben hacerse tanto en el talud, pues para que se mitiguen o se contrarresten los riesgos de, digamos, de colapso que hay del talud y de colapso de las cimentaciones, para contrarrestar ese proceso. La constructora dijo que está trabajando para dar cumplimiento al fallo de tutela que protegió a los afectados y ordenó su reubicación, así como el arreglo de los inmuebles. Los trasteos van a continuar durante las próximas horas. Entre hoy y mañana va a concluir este proceso que inició muy temprano en la mañana de hoy. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Carlos. En Barranquilla, nuestro ojo de la noche acompañó a los habitantes de un conjunto residencial donde sus habitantes tienen que hacer guardia por turnos para evitar que los ladrones hagan de las suyas. Armados, pero de mucho valor, pasan las noches habitantes del conjunto residencial Privilegios de Campo Alegre, quienes deben realizar rondas en las noches para evitar que los ladrones desvalijen sus apartamentos. La gente saquea a los indigentes, los recicladores, quieren venir a dormir aquí, pues eso atenta contra nuestra seguridad. Hemos tenido que hacer rondas y los padres de familia hacer turnos. Residentes del conjunto afirman que las más de 60 familias que esperan una indemnización por parte de la alcaldía deben, según ellos, nombrar guardianes nocturnos. Nosotros por las noches nos turnamos en familia, ya que el bloque del frente lo desocuparon. Por aquí se meten drogadictos, se meten todo, entonces nos turnamos por familia. Y a raíz de lo que pasó allá en Medellín, nos vimos en la obligación de cada uno por familia salir por cualquier colapso. La penumbra de la noche y el abandono al que está sumida parte de la edificación hacen que este lugar sea apetecido por amigos de lo ajeno. Por ello, los habitantes le piden a las autoridades una pronta solución. Un clamor ante las autoridades y ante los entes de control para que nos den una solución definitiva a nuestra problemática, la cual consiste en que nos indemnicen para de tal manera que nosotros podamos conseguir una vivienda digna. Mientras que son reubicados o indemnizados, las familias se exponen a 2 peligros: la caída de sus viviendas y el robo de sus pertenencias. Y también en Barranquilla ocurrió un caso insólito tras un asalto a un banco. La policía capturó a uno de los delincuentes que aparece en las cámaras de seguridad de la entidad bancaria, pero un juez lo dejó en libre. Argemiro Pion, buenas tardes, ¿cómo es la historia? Mónica, buenas tardes. El asalto ocurrió el pasado 20 de septiembre en un banco aquí en el norte de Barranquilla. Los 3 delincuentes quedaron grabados en las cámaras de seguridad del banco y por eso la policía pudo identificar totalmente a uno de ellos, que fue capturado en las últimas horas y que aparece en el video intimidando a los clientes del banco con una pistola. Y pese a que este hombre aceptó haber participado en el robo, el juez lo dejó libre anoche
porque al parecer este hombre no representa un peligro para la sociedad. En el video se observa cuando 3 hombres armados ingresan a la entidad bancaria. El que viste de camisa manga larga negra y pantalón negro vigila la entrada y apunta con una pistola a los clientes. Uno de los delincuentes se salta a las cajas y se apodera del dinero, mientras su cómplice se percata de que un militar que hace la fila en el banco no esté armado. Luego se van caminando y vuelve a aparecer en cámara el hombre de la camisa negra, que según la policía se trata de Javier Pavón Vázquez, alias Javiercito, de 43 años, capturado en las últimas horas. Encontramos en su residencia la ropa que utilizó el mismo día de los hechos. Aquí están todas las pruebas para que las autoridades tomen decisiones realmente justas. En la audiencia, el capturado aceptó haber participado en el robo. Sin embargo, el juez tercero penal municipal de Barranquilla lo dejó libre. Noticias Caracol intentó hablar con él, pero no se encontraba en su oficina. Entra a las 2. Tiene turno de 2 a 10 de la noche. Si allana cargos y no ve el juez, lo deja en libertad, pero nosotros seguiremos trabajando para que sean juzgados y que vayan a la cárcel por estos hechos. La decisión causó malestar entre la comunidad. Me parece más de una falta de respeto, es un irrespeto contra la misma justicia. Ahora la policía busca a los otros 2 delincuentes que también participaron en el robo. Javier Pavón Vázquez fue capturado en una casa en el barrio Villestadio, en el municipio de Soledad. Ha dicho la policía que le seguirán la pista para poder llegar a través de él a los otros 2 delincuentes que lo acompañaron a robarse 5 millones de pesos de un banco el pasado 20 de septiembre aquí en el norte de Barranquilla. En la capital del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro. Y hablando de inseguridad, la policía en Cali frustró un millonario robo a un cajero electrónico en el suroriente de esa ciudad. Los asaltantes utilizaron soldadura autógena para violentar el aparato. Los delincuentes, 4 en total, llegaron hasta este cajero automático instalado en un local comercial del suroriente de Cali. Con soldadura y otras herramientas, los hombres abrieron la caja metálica donde se encontraba el dinero. Pero una de las alarmas se activó, alertando a una patrulla de la policía. Tenían equipos de lo que llamamos nosotros de soldadura como tal para poder romper el mismo, la herramienta que correspondía para llevar a cabo este hecho delictivo. Según las autoridades, los hombres irrumpieron en una pastelería donde robaron dinero y comieron. Después procedieron a perforar 2 muros y así ingresaron a la sede bancaria. Habían unos violentados que estaban cortados allá y los pasamanos que también los habían arrancado. Al parecer, los delincuentes que fueron capturados en el sitio estarían vinculados con otros robos a cajeros automáticos. Tienen un modus operandi que nos indicaría que pueden estar incursos en hechos que han ocurrido anteriormente en la ciudad sobre el hurto de cajeros. Las directivas de la corporación bancaria evalúan los daños ocasionados al cajero. 75 obras de arte fueron hurtadas del Museo del Maestro Efraín Martínez en Popayán. Se trata de una colección de pinturas de arte contemporáneo de la primera mitad del siglo XX. Para ingresar al museo sin levantar sospechas, 3 de los delincuentes se identificaron como miembros del Gaula. Pilar Martínez, hija del pintor, dijo que una vez adentro redujeron a las 3 mujeres que habitan en la casona. Y digo, abrí la puerta porque la abrís o te doy bala, y entonces me encañonó. Entonces empezó a darle patadas y a forzar la puerta como con una palanca. Después de violentar esta puerta, los ladrones procedieron a llevarse una a una las obras que se encontraban exhibidas en 4 salas de esta casona. De las salas, los delincuentes sustrajeron óleos, acuarelas, dibujos al carbón, sepias, plumillas, que datan de la primera mitad del siglo XX y que hacían parte de la colección que se encontraba en este museo. Nos llevaron todo, es que no nos dejaron nada, no es que... Sí, los clavos, se llevaron todo. Tanto sacrificio de tantos años adornando a Popayán. El alcalde Francisco Fuentes dijo que ordenó a la policía adelantar operativos que conduzcan a recuperar este importante patrimonio cultural de la ciudad. Yo diría que se nos ha arrancado a los payaneses una historia desde el punto de vista cultural de todas estas obras del maestro Martín. Y dijo que hay una recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información que conduzca a la captura de los responsables del hurto. Luego de un riguroso seguimiento, la policía desmanteló en Bucaramanga una red del microtráfico que utilizaba a menores de edad como correos para transportar y distribuir drogas ilegales.
Estas imágenes grabadas por la policía en los municipios de San Gil, Barbosa, Cimitarra y Socorro en Santander muestran cómo madres de familia usan a sus hijos para comercializar marihuana y cocaína en papeletas. En buses interdepartamentales, intermunicipales, en donde movían la droga para los diferentes puntos de distribución. Durante más de 4 meses se hicieron los seguimientos que permitieron la captura de 19 personas, entre ellas se retuvieron a 5 menores de edad. Así fue interceptada una comunicación de una de las jóvenes retenidas. No pudimos llegar a San Gil, tía. ¿Por qué? Porque encontraron una maleta de marihuana. No sea mentirosa, mamita, que yo voy aquí detrás. ¿En serio? No sea mentirosa, mamita, yo sé. Páseme a su mamá. Estamos en la estación, si no quedaron de llamar a alguien. Los hijos de una de ellas, de la cabecilla de esta banda, ella los usaba para el transporte de la droga, pues creyendo que no iba a ser detectada, creyendo que a los hijos no se les iba pues a encontrar estas sustancias. Las autoridades revelaron que la banda comercializaba entre 400 y 600 millones de pesos mensuales producto de la venta de la droga. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Mucha atención, que hace pocos momentos fue detonado un artefacto explosivo en la ciudad de Cúcuta. Zulayu Cross, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Mónica, televidentes, muy buenas tardes. Así es, hace poco se registró un atentado a una consignataria y una concesionaria ubicada en la avenida Libertadores de Cúcuta. Según algunos testigos, 2 hombres llegaron hasta el sitio y lanzaron un artefacto explosivo y luego huyeron en una motocicleta. Esto dejó como saldo 8 vehículos totalmente dañados, 2 de ellos incinerados. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este hecho y tampoco han dicho qué clase de artefacto fue lanzado precisamente en este lugar. Los bomberos que atendieron la emergencia apagaron el incendio con 2 máquinas. Esto fue hace pocos minutos. Aún la avenida se encuentra asegurada por parte de las autoridades competentes y allí también se encuentran grupos de antiexplosivos para verificar básicamente qué fue exactamente lo que fue lanzado en este lugar. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta información. Es todo por el momento. Zulayu Cross, Noticias Caracol. Muchas gracias, Zulay. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria dentro de la investigación por sus presuntos nexos con grupos paramilitares en Antioquia. Vamos con Julián Ríos en vivo. ¿Qué detalles se conocen de esta diligencia, Julián? Buenas tardes, Juan Diego. Pues precisamente Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó aquí al búnker de la Fiscalía muy temprano, hacia las 8 de la mañana. No quiso responder ninguna pregunta a los periodistas, sin embargo, a esta hora rinde un interrogatorio aquí en la Unidad de Derechos Humanos. Allí un fiscal especializado le está preguntando sobre su presunta participación en un grupo denominado Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar a quien se le indican varios asesinatos en ese departamento de Antioquia. Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, asistió hoy a una indagatoria en la Fiscalía por los señalamientos que hizo un testigo en su contra sobre su supuesta vinculación a un grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles que operó en Antioquia. En la diligencia judicial estuvo acompañado por su abogado Jaime Granados, quien sostuvo que se trata de un falso testigo que participa en una persecución política contra su cliente. El testigo Pineda Luján, que es sobre el cual se fundamenta este tema, es un falso testigo traído por el opositor del presidente Uribe de esta fundación y llevado por el abogado Daniel Prado Albarracín, que como ustedes saben es el abogado personal de Gustavo Petro, otro reconocido opositor del presidente Uribe. O sea, este es un típico caso de persecución política. Uno de los abogados que denunció a Santiago Uribe, Daniel Prado, aseguró que el hermano del expresidente tiene que responder por varios delitos. Se señala al grupo paramilitar de Los 2 Apóstoles, el cual también se señala a Santiago Uribe como parte del mismo, ¿sí? Y a la Hacienda La Carolina como la base del grupo paramilitar. Ella está citado para que responda por concierto para delinquir y por el homicidio de Camilo Barrientos, que es una persona que manejaba una chiva, ¿sí?, en la región y que se les indica el día de haber dado la orden para el homicidio. Santiago Uribe Vélez rindió indagatoria en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Jaime Granados es el abogado de Santiago Uribe. Él ha insistido en que no solo es un solo testigo el falso, sino que también se han utilizado otros testimonios que no concuerdan con la verdad. Desde el búnker de la Fiscalía, Julián Ríos, Noticias Caracol. Escuchen estas cifras de Colombia y de Bogotá. El Ministerio de Hacienda reveló hoy que al año cerca de 9 millones de colombianos evaden los pagos al sistema de la protección social, como la pensión y la salud. Y en Bogotá se conoció que al menos la mitad de los contribuyentes que tienen deudas anteriores a 2010 han pagado sus tributos.
La Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales del Ministerio de Hacienda encontró que al año los trabajadores dejan de aportar 14.6 billones de pesos al sistema, lo que muchas veces pone en riesgo los derechos de quienes sí contribuyen debidamente a pensión y salud. Muchas empresas informales contratando a empleados informales que nunca han contribuido a la protección social, donde no tienen posibilidades de pensión, y otros que son empleados formales que por coyunturas de vida no logran cumplir con los requisitos de edad y tiempo. De otro lado, en Bogotá, de los 400.000 contribuyentes que hay en la ciudad, solo 190.000 cumplieron con el pago de sus impuestos anteriores al año 2010. Y aunque se recolectó un poco más de 163.000 millones de pesos, estos deudores tributarios ahora deberán responder al fisco. El secretario de Hacienda puso un ejemplo de un caso que ya se resolvió. El primero fue el viernes pasado, a un solo contribuyente se le incautaron 72 motos. Y tenemos simultáneamente un proceso de comunicación de embargo a 1.000 entidades financieras, de embargo financiero. Además, la Secretaría de Hacienda ya está decretando 2.800 embargos de inmuebles y 3.400 mandamientos de pago. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Como les contábamos al inicio de nuestra emisión, se han presentado en las últimas horas fuertes enfrentamientos entre indígenas y la fuerza pública en el norte del departamento del Cauca, donde está Eduardo Manzano. ¿Cuál es la situación a esta hora en la vía panamericana, Eduardo? Juan Diego, mire, la situación en este momento pues es de disturbios en el sector del Llanito, que está ubicado cerca de aquí a unos 5 minutos, y aquí donde nosotros estamos pues ya los manifestantes fueron desalojados. Acaba de llegar más SMAT de la policía para apoyar a los que están en la parte alta. Hay varios vehículos que están pinchados y que están en este momento siendo desbarados por unidades de la malla vial que está encargada de esta carretera. Y el tránsito vehicular pues no se ha restablecido del todo, precisamente porque estos carros están atravesados en la carretera. Centenares de indígenas que taponaron la vía panamericana se enfrentaron con la fuerza pública. 3 ambulancias que transportaban pacientes hacia Popayán tuvieron que permanecer en la carretera. Venía para la implantación de un marcapaso. Habitantes de la zona tuvieron que salir de sus casas. ¿La casa ha sufrido daños? No sé porque apenas vamos para allá. Los conductores de varios camiones fueron obligados a atravesar sus carros en la vía. Pincharon las llantas. ¿A qué hora fue eso? Me cogieron a las 6. ¿Qué le dijeron? Nada. Que colaborara, que me orillara ahí, pues comenzaron a desinflar las llantas. Tras varias horas de choques, el ESMAD y el ejército comenzaron a recuperar la vía. El comandante de la policía Cauca, coronel Ricardo Alarcón, explicó por qué intervinieron en la carretera. Nosotros agotamos algunas instancias con la UNIC, con el mismo Ministerio del Interior, pero desafortunadamente ha sido una respuesta negativa por parte de las personas que se encuentran allí concentradas. Maquinaria pesada fue trasladada a la carretera para recuperar el eje vial. Voceros indígenas han señalado que van a continuar hasta que haya presencia de funcionarios del gobierno nacional en la María Piendamó para discutir los acuerdos que, según ellos, han sido incumplidos. Las ambulancias han ido avanzando, pero no han podido llegar hasta Popayán precisamente porque más arriba hay disturbios. Los indígenas que están concentrados en la María Piendamó dicen que esperan unas respuestas concretas del presidente de la República, quien había pactado con ellos venir mañana para hablar del tema de salud, de territorio, de educación propia, conflicto armado y proceso de paz. Información en el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.